Vamos a empezar con OpenModeler. OpenModeler tiene una ventaja y un inconveniente. Y es que está muy bien porque está todo en un interfaz gráfico. OpenModeler tiene muchos algoritmos. De hecho, yo podría haber dedicado el taller entero a trabajar solo con OpenModeler y que nos olvidáramos de R. Pero es que resulta que OpenModeler, que tiene todos los algoritmos con los que vamos a trabajar, menos GLM, no te permite ser a ti muy preciso en el tema de las ausencias. ¿Vale? OpenModeler genera background casi por defecto. Y entonces, aquellos algoritmos a los que no les va bien el background, pero que están en OpenModeler, siempre dan malos resultados. Entonces dice, bueno, es que en OpenModeler tengo Random Forest. Ya, pero es que si tú no le metes ausencias, OpenModeler te va a generar background y Random Forest va a funcionar fatal. ¿Me explico? Entonces, es una herramienta que está muy bien para determinados tipos de algoritmos, pero para otras funciona un poquito peor. Pero está muy bien para empezar a aprender. Y de hecho, yo la sigo utilizando para hacer modelos basados en distancias ecológicas. Porque la implementación de OpenModeler de ese algoritmo está bastante bien. Tenéis ahí de dónde se descarga y demás. Vamos a empezar, os explico el algoritmo a un nivel sencillo y nos vamos al programa a hacerlo. Os explico el algoritmo, nos vamos al programa a hacerlo. Vamos a ir así, ¿vale? Patinando de aquí a aquí. Vamos a empezar con el tema de las distancias ecológicas. Esto está relacionado con las distancias euclídeas de las que hablábamos antes y demás. Muy relacionado. Vamos a hacerlo más fácil primero, ¿vale? Tenemos un espacio de 2 dimensiones, precipitación y temperatura. Tenemos unos cuantos puntos de presencia, ¿vale? Que son nuestra muestra de presencia. Ahora, vamos a imaginarnos que yo me voy a un sitio concreto, a cualquiera, en el espacio geográfico, ¿vale? Me voy a un punto. Y mi pregunta es, ¿cuánto se parece este punto a las condiciones ecológicas que necesita mi especie? ¿Cuánto? Resulta que ese punto está en estas condiciones de precipitación y temperatura, ¿vale? Y ahora es, ¿cuánto se parece a las condiciones apropiadas para mi especie? Apropiadas, óptimas, hay muchas formas de decirlo. Vamos a imaginarnos que yo quiero irme a lo que sería el óptimo de la especie. ¿Cuál sería el óptimo climático de mi especie para precipitación? ¿Una cosa así? ¿Vale? ¿Y el óptimo de temperatura? Pues aproximadamente una cosa así, ¿no? ¿Cuánto se parece ese punto al óptimo de mi especie? Es esto, ¿vale? Pues ahora imaginaos que mis puntos de presencia tienen, por un sesgo en los datos, una distribución bimodal, ¿vale? Y yo sigo teniendo mi puntito aquí. Y esto sigue siendo precipitación y esto sigue siendo temperatura. Y ahora repito la pregunta. ¿Cuánto se parece esto a las condiciones óptimas de mi especie? ¿Cuáles son las condiciones óptimas si aplicamos exactamente la misma lógica de antes? Vale, esto igual sí, pero aquí no, nos hemos quedado en tierra de nadie. ¿Es por seco de los datos? ¿Es porque realmente la especie no puede o no quiere o la hemos extirpado de ahí? ¿O es porque hay 2 ecotipos de la especie y uno está adaptado a unas condiciones y otro está adaptado a otras condiciones? ¿Vale? Entonces la pregunta, ¿cómo se parece este punto al óptimo de distribución de mi especie? No es tan fácil de contestar. Podríamos medir al centroide, ¿vale? Podríamos medir al centroide como hemos hecho antes y estaríamos equivocándonos. En este caso nos estaríamos equivocando. Podemos configurar el algoritmo para que nos mida la distancia al punto más cercano en el espacio ecológico. Entonces ya no estaríamos midiendo cuánto se parece mi punto al óptimo de la especie, sino cuánto se parece mi punto al punto de presencia de la especie que está más cercano en el espacio ecológico. Que es otra pregunta diferente, ¿vale? Es otra pregunta diferente. Pero también podría decirle, calcúlame la distancia a los n puntos
que estén más cerca de ti en el espacio ecológico. Imaginamos que este es el n y nos la calcula a este centroide. ¿Se entiende? Con un modelo de distancia que esté bien diseñado deberíamos poder tomar todas estas decisiones. Mira, quiero que me lo calcules al centroide. Ah, pues no, mi distribución es bimodal. Quiero que me lo calcules a el conjunto de puntos más cercano. Porque aquí está claro que estamos cometiendo un error. Podríamos estar calculando la distancia del punto a unas condiciones ecológicas que no le van bien a la especie. Entonces recurriríamos a la otra opción. Esta de aquí, esta que se calcula al punto más próximo, yo no la uso nunca, ¿vale? O al centroide de todos los puntos, o al centroide del conjunto de puntos más cercanos en el espacio ecológico. Esto es en 2 dimensiones. Si añadimos aquí otro eje, podemos hacerlo en 3 dimensiones. Si añadimos 4 ejes, ya nos vamos al espacio n dimensional. Entonces, un algoritmo de distancia mide cuánto se parecen un punto y otro de referencia en un espacio de n dimensiones. Y resume eso en un solo número. ¿Vale? Lo que nosotros estamos buscando es conseguir un mapa de idoneidad del hábitat, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos conseguir, un mapa de idoneidad del hábitat. ¿Cómo funciona esto? Primero yo elijo qué tipo de medida voy a hacer. Vamos a suponer que me he quedado con esta última de aquí. Y ahora yo cojo la primera celda. Cojo la primera celda del mapa, que todavía no sabemos cómo se parece a mis condiciones de presencia. Vamos a suponer que esta celda está aquí. Pues le calculo el centroide a las condiciones, o sea, le calculo la distancia al centroide de los puntos más cercanos. Y a esta celda le doy ese valor, ¿vale? Esto sería la distancia 1 y a esta celda le damos la distancia 1. A la celda 2 la distancia 2, a la celda 3 la distancia 3, a la celda 4 la distancia 4. Al final tenemos un mapa que nos indica para cada una de las celdas cuánto se parece esa celda al conjunto de puntos de la especie que están más cercanos en el espacio ecológico. Después escalo esos valores de 0 a 100 de forma que a aquellos que estén más cerca les doy valores más altos y a aquellos que estén más lejos les doy valores más bajos. Y así es como tengo, no es un mapa de idoneidad del hábitat, no es un mapa de probabilidad de presencia, es un mapa de similitud ecológica. Es un mapa de similitud ecológica. ¿Se entiende? Conceptualmente es fácil de entender. Claro, cuando empiezo a cambiar, bueno, es que puedes calcular la distancia a distintos lugares. Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacer un cálculo de distancia a distintos lugares. Esta medida, para calcular esta distancia, importa la escala de las variables. ¿Vale? Importa, no es lo mismo que una variable esté en pH, que esté en temperatura, que esté en... No. El algoritmo normaliza todas las variables antes de hacer la medida. La distancia de Mahalanobis, que es el que se usa con más frecuencia, además tiene en cuenta la correlación posible que hay entre las variables para medir la distancia. O sea, no es solo una distancia lineal, hay un par de operaciones más intermedias que no nos interesan. Pero el concepto es el mismo, ¿vale? Cojo la celda, la ploteo, mido la distancia y le pongo la distancia. Siguiente celda, la ploteo, mido la distancia y le pongo la distancia. Y entonces ya podemos saber en un mapa de una celda cualquiera cuánto se parece a las condiciones en las que la especie está más cercana en el espacio ecológico. ¿Se entiende esto? Vamos a hacer modelos, ¿no? Con este algoritmo. El material con el que vamos a trabajar está en taller 2. En taller 2, en la carpeta presencia, hay un fichero que se llama presencia Open Modeler, ¿vale? Que tiene el formato necesario para Open Modeler de nuestra especie de trabajo preparado con el script que os he mostrado antes. Ese es el fichero de presencias que vamos a utilizar, solo presencia. Y vamos a utilizar dentro de taller 1 final, hay una carpeta que se llama preparación variables. Hay una carpeta que se llama variables final. ¿Vale? Esa carpeta variables final la vamos a copiar, botón derecho copiar, y la vamos a copiar en taller 2. ¿Vale? Esa carpeta variables final es la carpeta de variables que vamos a usar para Open Modeler. ¿Vale? ¿De acuerdo?
tenemos el fichero de presencia en la carpeta presencias OpenModeler, y en la carpeta variable final todas las variables que vamos a usar para hacer el modelo que vamos a hacer ahora. Bueno, pues ahora vamos a abrir OpenModeler, que en teoría lo tenéis por ahí en el escritorio o donde sea. Y vamos a, primero, OpenModeler necesita que le digamos cuáles son las variables con las que queremos trabajar. Voy a ver si lo puedo hacer en la pantalla. Para meterle las variables se usa este primer iconito de aquí, que es el Layer Set Manager. Primero le ponemos un nombre al conjunto de variables. P ibérica, por ejemplo. Y ahora tengo que añadirle el conjunto de variables, que para eso se usa este más de aquí. Digo yo, ahí va. Ahora, en este navegador nos vamos hasta la carpeta en la que lo tenemos todo guardado. La carpeta de variables, en C, taller 2, variables final. Y le damos a Choose. No aparece nada ahí, Esto es solo para elegir la carpeta en la que están las variables. Fijaos que ahora ya el interfaz os las muestra. Todas las variables con las que vamos a trabajar. Pues ahora las selecciono todas. Porque yo le tengo que decir de dentro de esa carpeta cuáles son las variables que yo quiero. Eso te evita errores. Porque si hubiéramos seleccionado la carpeta en la que están todas las variables, tendríamos 46 variables hipercorrelacionadas para hacer los modelos. Luego, en este paso, tú decides qué es lo que le vas a meter. Le das a OK. ¿Vale? Y ya tenemos aquí el nombre del conjunto de capas, las rutas de acceso a las capas, y él ya solito te dice Mask Layer. Mask es como la máscara que estuvimos haciendo ayer. OpenModeler va a usar este mapa como referencia, ¿vale? Nosotros no necesitamos decir nada porque todas nuestras variables son exactamente iguales. Pero si fuéramos unos chapuceros del ArcGIS, ahí tendríamos un follón de variables con distintas máscaras, ¿vale? Y tendríamos que elegir aquí cuál de todas esas variables tiene la máscara que a mí me interesa. Como somos gente que trabaja bien y utiliza GRASS, no tenemos este tipo de problemas. Le damos a aplicar y le damos a cerrar. Podríamos crear más conjuntos de variables, de más zonas y demás. Un problema, ¿vale? OpenModeler asume que las variables que tú le estás metiendo están en 4326, en VGS 84. Lo asume. Para los que trabajamos en UTM, el formato de mapas que nosotros le estamos metiendo a OpenModeler no le dice a OpenModeler el tipo de sistema de referencia. Entonces OpenModeler va a seguir pensando que es VGS 84 y la hemos liado. Hace falta otro formato que no está en el contenido del curso, pero si llegáis a tener en algún momento ese problema, me escribís un correo y os lo soluciono sobre la marcha, ¿vale? Pero que sepáis que los que trabajéis en UTM va a haber algún tipo de problema al principio, porque OpenModeler no sabe a priori cuál es el sistema de coordenadas y asume que es VGS 84. Tiene una herramienta para cambiar el sistema de coordenadas en el que trabaja, pero no siempre funciona bien, depende de la versión, depende del sistema operativo. Bueno, ahora lo siguiente que queremos hacer es ver cuáles son los algoritmos que tenemos disponibles, y eso se hace en el segundo botón. Vale, hay un montón. Esto da para hacer un curso con el programa solo. Pero ya os he dicho que yo prefiero enseñaroslo de otra manera porque muchos de ellos no van a funcionar demasiado bien. A nosotros nos interesa ahora mismo este de aquí, Environmental Distance. Ese es con el que vamos a trabajar. Vamos a pinchar ahí. Fijaos, primera página de detalles bastante escueta. Algoritmo genérico basado en métricas de similaridad o disimilaridad ecológica, métricas de distancia. Se llaman de esas tres maneras, métodos de distancia, métodos de similaridad o métodos de disimilaridad, da igual. Vamos a la pestaña parámetros. Fijaos, primer parámetro es la métrica. La distancia se puede calcular con diferentes algoritmos. Hay 4, de esos 4
solo 2 van bien y de esos 2 uno es el que se usa más frecuentemente en la literatura. Luego nos vamos a centrar solo y exclusivamente en uno, que es el número 2, ¿vale? No, ahora mismo no podemos cambiar los parámetros todavía. Ahora lo que quiero que sepáis es que uno de los parámetros del algoritmo es este, la métrica, que pueden ser varias diferentes. El siguiente parámetro, ¿qué creéis que significa? Nearest endpoints. Los puntos de referencia, el número de puntos de referencia, efectivamente, Miguel, a los que tú quieres que el algoritmo te calcule la distancia. En este caso son distancias de Mahalanobis, podemos hablar de ellas así, distancias de Mahalanobis. Cuando le ponemos a esto un 2, vamos a calcular la distancia de Mahalanobis a los n puntos más cercanos en el espacio ecológico. ¿Cuál es el n? En este caso, que hay como unas 60 presencias o 50, yo creo que podemos poner 10. Estará bien, ahora lo vamos a modificar, ¿vale? Y ya un último parámetro que hay, este maximum distance, normalmente no hace falta tocarlo, es para escalar lo de los valores de 0 a 100 a partir de los valores de distancia. Yo nunca lo toco, ¿vale? Entonces los únicos que nos interesan son este y este, ¿vale? Son los que de verdad tienen un efecto grande en el significado del modelo y en cómo de bueno o no bueno es el resultado. Bueno, pues ahora, esta es cuando están en rojo es que están con su configuración por defecto. Ahora yo quiero crear una copia de este algoritmo que tenga los parámetros cambiados, ¿vale? Para eso se le da sobre el algoritmo, botón derecho, perdón, pincha en el algoritmo, sí, pincha en el algoritmo y le das a clonar. Y fijaos que os sale copia 1 de environmental distance. Os ha salido a todos, ¿verdad? Pues si pinchamos ahí, fijaos que ya los parámetros aparecen libres y ya podemos cambiarlo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Cambiar el primero a un número 2 para calcular distancias de Mahalanobis. Y el segundo, tenemos aquí las normas. ¿Vale? Espérate que quiero ver. Vamos a irnos directamente a esta diapo, ¿vale? En esta primera copia que hemos hecho del algoritmo, le vamos a dar a todos la métrica 2, pero a la primera copia le vamos a dar el endpoints 0. ¿Vale? Aquí vamos a poner un 0 para esta primera copia. Y le damos a aplicar. Entonces ya tenemos ahí nuestra primera copia del algoritmo con el parámetro 0. Vamos a crear una segunda copia, ¿vale? Nos volvemos a environmental distance y creamos otra copia, la copia segunda. En la copia segunda cambiamos el parámetro métrica a 2 otra vez y en el parámetro de número de puntos vamos a poner 5. Le damos a aplicar. Nos vamos otra vez a environmental distance, hacemos otra copia, métrica 2 y le damos ahora un valor de 10. Aplicar y última copia. Dos y 15. ¿Habéis visto lo que hemos hecho, no? Vamos a ver cómo afecta al rendimiento del modelo meter al centroide, meter a los 15 más cercanos, a los 10 más cercanos o a los 5 más cercanos, ¿vale? Esto se llama análisis de sensibilidad y lo usamos siempre para ver cómo responde nuestro modelo a variaciones en un parámetro, porque una parametrización estándar no tiene por qué ser la mejor para la especie con la que vamos a trabajar. Entonces primero vamos a ver las diferencias y después vamos a evaluarlas numéricamente y entramos en lo de la evaluación, ¿vale? Bueno, pues ahora podemos cerrar esta ventana de aquí ya. Ya tenemos nuestros algoritmos preparados con los distintos parámetros y ahora vamos a crear lo que se llama un experimento. Si os sale distinto no importa, ¿vale? No importa. Primero un nombre, le vamos a poner experimento 1.
Fijaos, aquí, en este box de aquí, podríamos cambiar el sistema de coordenadas. Es lo que os he dicho antes, que los de UTM, los que trabajamos en UTM, tendríamos que venirnos aquí y marcarlo, ¿vale? Pero todavía es posible que diera problemas. Como no es nuestra historia. Ahora, para meter puntos de presencia, es en este cuadrito de aquí. Pinchamos en el más, nos vamos a la carpeta taller 2 presencia y nos saldrá el fichero presencia OpenModeler. Lo abrimos. Venga, ahora, siguiente paso, ya tenemos la especie. Ahora, ¿qué algoritmos queremos calibrar? ¿Con qué algoritmos queremos trabajar? Marcáis las 4 copias que acabamos de hacer. ¿Vale? Plip, 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 plip. Siguiente paso. Elegimos las capas con las que queremos trabajar. ¿Vale? Que en este caso yo solo tengo una y vosotros imagino que también. P ibérica. Fijaos que estamos haciendo todos los pasos que necesitamos para hacer el experimento. Un nombre, un sistema de coordenadas, unas presencias, un algoritmo, unas capas, ¿vale? Todo ese proceso de modelado del que hablamos, ahí están todos los elementos. No muy bien ordenados quizás, pero están ahí. Esto de aquí indica con qué capas queremos calibrar el modelo, es decir, hacer el modelo. Y el siguiente nos dice sobre qué capas queremos proyectar el modelo. ¿Os acordáis que los modelos de distribución no son mapas de colores, sino son modelos en el espacio ecológico? La distancia más a la novia hace un modelo en el espacio ecológico, que tú puedes representar sobre las mismas capas sobre las que lo calibraste o sobre otras. En este caso son las mismas. Calibro el modelo con estas y lo proyecto sobre estas. Elegimos una plantilla, que ya aparecerá una por defecto, ¿verdad? Es lo mismo lo de la máscara que hablábamos antes, y el tamaño, la extensión. Y aquí abajo podemos elegir formato de salida. Poner ArcInfo ASCII Grid, que es el mismo formato con el que hemos estado trabajando todo el rato, ¿vale? Y ahora, el directorio de salida. ¿Dónde nos va a guardar OpenModeler todos los resultados? Pinchamos en este iconito que tiene aquí al lado. Y nos vamos a taller 2, resultados OpenModeler. Y ahora le damos a OK y nos pregunta, ¿quieres correr el experimento ahora? ¿Por qué nos lo pregunta? Porque el experimento podrían ser 300 especies con 8 algoritmos y tardaría un montón. Nos da la opción de simplemente guardarlo, ejecutarlo. Le damos que sí. Y ahora empieza a correr. Fijaos, el experimento se compone de una ejecución, calibrar el modelo y proyectarlo, otra ejecución con otro algoritmo, calibrar el modelo y proyectarlo, y así sucesivamente. ¿Os va andando, verdad? Bueno, pues así de fácil. Lo difícil es llegar a tener todas tus variables en el formato adecuado, con poca correlación, con tus presencias bien preparadas, limpiándolas, eliminando el sesgo. El riesgo de tener algoritmos como este que los puedes rellenar en cualquier momento es cometer todos esos errores que podríamos haber cometido en el proceso de preparación, ¿vale? Y nos empezaríamos a encontrar con que hay variables que funcionan raro, con que el modelo falla por motivos que no conocemos y demás. Entonces hay que ser... la parte más dura es preparar los datos para hacer el modelo. Y no debéis tener nunca prisa por llegar a esta fase, porque todo el resultado depende de cómo habéis preparado los puntos de presencia y las variables. Bueno, pues ahora el mío ya ha terminado. Vamos a ver los resultados. ¿Vale? Los resultados están bastante bien organizados, los puedes exportar a PDF y demás. Fijaos que primero tengo una especie de resumen de la ejecución. ¿Vale? Todavía no me voy a entretener en ver lo que significa. Vamos a lo siguiente. Si yo pincho en la proyección, que es el segundo ítem de cada ejecución, primero hay una especie de report, que ya tiene un mapita, fijaos. Podemos también ver el mapa, pero ya con los puntos encima. Eso tiene su zoom y demás.
Con la rueda del ratón. Bueno, y ahí arriba en el... Fijaos, ¿no? Cómo ha quedado el modelo, ¿verdad? Cuanto más rojo, más se parece a las condiciones en las que se encuentra la especie. Los modelos de distancia se utilizan mucho tiempo para hacer este tipo de mapas de parecido, ¿no? Cómo se parecen unos sitios a unas condiciones ambientales. Y fijaos que encaja bastante bien con lo que conocemos de la distribución, pero fijaos que, por ejemplo, muy lejos aparece otra zona en la que hay condiciones idóneas. Yo no sé si allí hay erizo moruno o no hay erizo moruno en Doñana, no tengo idea, ¿no? Pero bueno, si estuviéramos trabajando con una especie de la que la distribución es desconocida, sería ideal plantear una visita a ese lugar y ver si la especie está allí o está otra, o esta barrera geográfica ha impedido que colonice este lugar que tiene las condiciones idóneas, ¿vale? Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el segundo. Fijaos que ahora se ha ampliado un poco esta zona idónea alejada, ¿no? ¿Os pasa a vosotros también con el segundo modelo? La primera copia, ¿con qué parámetro de puntos la habíamos puesto? Centroide. Creo que sería la media de todos. Sí, perdón, no lo he dicho, cierto. La primera copia pusimos un 0 en el número de puntos. Cuando ponemos un 0, obviamente tú no puedes calcular la distancia a ningún punto. 0 significa todos. Sí, lo siento. ¿Vale? Lo hemos hecho a todos, que es el centroide, que es un 0, a 15, 10 y 5. Fijaos que cuando lo hemos hecho a 15, ¿no? 5 es el segundo. ¿Vale? A 5, fijaos que se amplía el área de esa distribución perdida. Y finalmente, con 15, fijaos que se ha reducido un poquito la idoneidad ahí, ¿eh? Fijaos, aquí es un poco más alta, un poco... quizá la más alta es aquí. Lo que quiero decir con esto es que el número de puntos está afectando al resultado. ¿No veis los cambios de un mapa a otro? No sé si ahí en el proyector se ven bien, pero de aquí a aquí es obvia la diferencia, ¿verdad? Hay como más zonas... Oye, ya se me ha colgado. Claro, normalmente cuando vas al centroide es más restringido. Y cuando vas a grupos de 5 siempre te sale idoneidad en más lugares. ¿Cómo sabemos cuál es el bueno? ¿No? Vemos que el número de puntos influye. ¿Cómo sabemos cuál es el bueno? Y ahora os voy a soltar un rollo teórico de la leche. Se utilizan técnicas de evaluación, técnicas estadísticas, que se basan en puntos, en qué valores tiene el modelo, en puntos que no he utilizado para generar el modelo, ¿vale? Entonces, tenemos que responder a esta pregunta. Yo tengo un trabajo que hacer, tengo que hacer un modelo de esta especie. Tengo estas 4 alternativas. ¿Con cuál me quedo y por qué? ¿Vale? Eso es lo que vamos a responder ahora. ¿No? ¿Dónde estamos? ¿Cuál de estos modelos es el mejor? ¿Qué parámetro es el mejor para mi especie? Y esto nos lleva al tema de la evaluación de modelos. Os lo voy a explicar y vamos a evaluar estos 4 modelos a ver cuál es el más apropiado para nuestro trabajo. Este artículo ya lo comenté el otro día. Voy a ir desarrollando, voy a intentar hacerlo como en 10-15 minutos máximo para que entendáis lo básico y nos ponemos a trabajar, ¿vale? Porque en realidad tampoco tiene sentido que me meta muy a fondo. Lo empiezo desarrollando. Vamos a imaginar que tenemos que evaluar un modelo binario, un polígono que delimita hábitat idóneo, que sería una cosa como esta. En gris está el hábitat idóneo y en blanco el hábitat no idóneo. Y en verde claro, presencias, ¿vale? Tenemos 5 presencias. ¿Cuántas están en hábitat idóneo? 3, ¿verdad? La sensibilidad es la proporción de aciertos del modelo. ¿Cuál es la sensibilidad de 3 sobre 5? ¿Está ahí? 0,6. Podríamos decir, nuestro modelo tiene una sensibilidad de 0,6. Pues mira, parece que clasifica bien un 60% de los casos. Vale.
tenemos, y ya lo introduzco aquí, dos errores de omisión. Estoy dejando fuera del modelo 2 puntos de presencia confirmada de la especie. Eso se llama error de omisión, ¿de acuerdo? Hay 2 tipos de errores en los modelos. El primero es el de omisión. La omisión es lo que le queda a la sensibilidad para llegar a 1, ¿vale? 0,4 es el error de omisión y 0,6 son los aciertos en la clasificación de las presencias, que se llama sensibilidad. El concepto de sensibilidad sí que lo necesitamos, proporción de aciertos. Y también cuando yo termine todo esto y os hable, este modelo comete mucho error de comisión, necesitáis entender qué es, y este modelo comete mucho error de omisión, necesitáis entender lo que es. Entonces quedaros con que omisión es dejar fuera del modelo presencias confirmadas. Ahora tengo las mismas 5 presencias de antes, son las mismas, pero tengo 2 modelos diferentes. Tengo este modelo y tengo ese otro modelo. Los dos aciertan con todas las presencias, ¿verdad? Los dos tienen sensibilidad 1. Ninguno de ellos tiene error de comisión. ¿Son los dos igual de buenos? No, sería igual o mejor. Tiene que haber alguna diferencia en alguna parte, ¿vale? Primera conclusión, solo con presencias, solo con sensibilidad, no podemos saber si un modelo es bueno o no, porque podemos estar en cualquier punto del gradiente entre un caso y otro. Este modelo estaría sobreajustado a los puntos de presencia y este modelo estaría cometiendo lo que se llama mucho error de comisión, que el error de comisión es predecir como buena zonas en las que la especie probablemente no está o no está. Entonces esto, cuando se habla, este modelo tiene mucho error de comisión, es un modelo que predice áreas muy amplias de presencia. ¿Vale? No nos sirven solo las presencias. Vamos a suponer que ahora tenemos las verdes, son presencias con las que hice el modelo, ¿vale? Y las azules son presencias con las que no hice el modelo, me las guardé, las dejé aparte. Partí mis datos en 2. Usé un conjunto de presencias para hacer el modelo y otro conjunto de presencias para evaluar el modelo. Entonces seguimos, este modelo de aquí sigue teniendo una sensibilidad 1. Si utilizamos las presencias de evaluación para calcular, esta sensibilidad está calculada con los azules, ¿vale? Ya no la calculamos más con los mismos datos que hemos usado para hacer el modelo. Ahora estamos calculando con los puntos azules. Este de aquí, ¿están todos los puntos azules dentro del modelo? Sí. Sensibilidad, porcentaje de acierto, proporción de acierto, 1. En el siguiente, todos esos puntos se han quedado fuera, ¿vale? Tenemos una sensibilidad 0. ¿Hemos conseguido detectar el sobreajuste del modelo de la derecha usando presencias que no hemos utilizado para el modelo? Sí, ¿no? Ahora ya la sensibilidad, si me dice que por lo menos sabemos, seguro, que este modelo está sobreajustado. Porque todas las presencias que no utilice para hacer el modelo se han quedado fuera del área de hábitat idóneo, ¿vale? Hay muchos algoritmos que sobreajustan. Si tú no partes los datos en 2, nunca vas a detectar el sobreajuste. Necesitas hacer el modelo con unos datos y evaluarlo con otros datos para darte cuenta de que finalmente el modelo, cuando lo evalúas con datos que no le has metido, te da una sensibilidad de 0 o muy baja. Entonces, primera cosa, hemos aprendido 2 cosas, ¿vale? Que utilizando solo presencia y utilizando esas presencias para evaluar el modelo, no aprendemos nada. Pero que si partimos las presencias en 2, con una hacemos el modelo, con otra evaluamos el modelo, por lo menos podemos detectar sobreajuste con una sensibilidad muy baja. ¿Bien? Y hemos aprendido también lo que es el error de omisión y el error de comisión. No espero que lo memoricéis todo en este rato, ¿vale? Pero por lo menos que entendáis el razonamiento de fondo para una evaluación.